los políticos del MNR, quienes no vieron conveniente realizar la reforma agraria en ese tiempo, ya que muchos de ellos eran ya loteadores o latifundistas, ni la nacionalización de las minas, porque al fin y al cabo muchos de ellos también eran dueños de minas. Al final, el doctor Siles Suazo cedió, pues Lechín argumentó que esas consignas llevaron a la gente a ofrendar su vida, y era la inmensa multitud que estaba en ese mismo instante afuera en la plaza coreando la victoria revolucionaria. Entonces, la derrota del ejército cobró un saldo de 490 muertos. Hernán Siles Suazo y Juan Lechín Oquendo asumieron el mando del gobierno hasta que unos días más tarde regresó Víctor Paz Estenssoro, que estaba desterrado en Buenos Aires. Vamos a tener el desarrollo de esta revolución, ¿ya? El desarrollo de la Revolución Nacional cubre 3 periodos presidenciales, ¿sí? El primer periodo va a ser desde el año 1952 al año 1956 con Víctor Paz Estenssoro, ¿ya? Aquí vamos a ver algunos cambios que a continuación se les va a ir indicando lo que se hizo en el proceso revolucionario. El segundo gobierno estuvo a cargo de Hernán Siles Suazo entre el año 1956 a 1960, ¿ya? Este va a enfrentar algunos procesos en relación a la inflación, lo mismo que le pasó en el año 85 cuando se hizo cargo, el 82 cuando él se hizo cargo después de García Meza, le va a pasar este momento porque muchas de las reformas que va a dar Paz Estenssoro van a generar crisis económica en el país. Y el tercer periodo va a ser otra vez Víctor Paz Estenssoro entre 1960 y 1964. Y aquí se va a crear lo que es la Corporación Minera de Bolivia. Y en relación a esto también se va a identificar lo que va a ser el proceso para construir una nueva infraestructura y consolidar lo que es la llamada Marcha al Oriente, ¿no? Específicamente relacionada a los caminos por esos lados. Estos son los cambios que hace Víctor Paz Estenssoro en el gobierno entre el año 1952, como indicábamos ahí, a 1956. El 24 de junio del año 52, el gobierno implantó el voto universal, ¿sí? Al otorgar el derecho a que todas las personas que no sabían leer ni escribir y las mujeres puedan realizar su voto democrático. Ellos elaboraron o realizaron el primer voto universal acá en Bolivia el año 1956, eligiendo a Hernán Siles Suazo como presidente. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un número de electores en un primer momento antes de este decreto de 205,000 ciudadanos que pertenecían al 6.6% de la población en total. Ya en 1951, con este decreto se va a llegar a censar a 1.125.000 ciudadanos, ya que van a votar en 1956, que son el 33.8% de la población. ¿Cómo era antes el voto, no? Eso hay que tratar de entender y explicar para que ustedes puedan más todo comparar, ¿ya? ¿Ok? Vamos a tomar en cuenta y vamos a seguir haciendo un poco más de énfasis en el proceso histórico, ¿ya? Vamos a ir viendo que Bolivia nace con gobiernos caudillistas, eso ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Los caudillos eran los que habían luchado en las guerras, en las batallas, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá nosotros, antes, ¿sí? Antes del decreto del voto universal, vamos a ver nosotros el voto censuado, ¿ya? ¿En qué consistía este voto censuado? Consistía primordialmente que existían ciertos requisitos para votar, ¿ya? Solo votaban los ciudadanos. Solo votaban los ciudadanos. ¿Quiénes eran ciudadanos? Varones mayores de 21 años, que sepan leer y escribir, o sea, que sean alfabetizados, que tengan propiedades, que vivan en las ciudades.
Muy bien. ¿Ok? Entonces, esos eran los requisitos para votar. ¿Quiénes no podían votar? Mujeres, analfabetos, indígenas, negros. ¿Ya? Entonces, estos no podían votar. ¿Ok? Entonces, vamos a tener nosotros ahí primordialmente, ¿ya? Del proceso de lo que vendría a ser esta época, ¿sí? Ya desde 1956 se va a tomar en cuenta a toda esta población más, no solamente a los que son ciudadanos, sino también a los que en esa época, antes de la época revolucionaria, se consideraban bolivianos, ¿ya? Ya les había dicho la diferencia entre ser ciudadano y boliviano anteriormente, ¿ya? Un ciudadano era el que vivía en la ciudad, que sabía leer y escribir, que en realidad era un potentado, un que tenía plata, etcétera. Y un boliviano era cualquiera, varones, mujeres, nacidos en esta tierra eran bolivianos, ¿no? Así como ahora, en realidad, dentro del contexto de nacionalidad se puede considerar eso, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta esto para identificar por qué se da este decreto del voto universal. Ya, pues, o sea, después ya con el decreto de voto universal van a votar todas las personas mayores de 21 años, sepan leer y escribir, ¿sí? O sea, sepan que, aunque no sepan leer y escribir, o sea, sean analfabetos, van a elevar su voto, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a considerar esto, ¿por qué se dio esto del voto universal? ¿Ok? ¿Ya? Después, dentro de este proceso revolucionario, vamos a tener otro de los cambios que fundamenta naturalmente la historia, que es la nacionalización de las minas, ¿ya? Esto se va a dar el 31 de octubre del año 1952, ¿sí? ¿Ya? Se va a establecer principalmente a partir de estos tres principales grupos empresarios mineros que habíamos visto el día de ayer, los tres varones del estaño con sus minas correspondientes, Patiño, Josil y Aramayo, en los cuales se va a establecer una reforma económica para sus minas. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto anteriormente que el minero era maltratado, le pagaban solamente un porcentaje de acuerdo a lo que sacaba el mineral, no tenía descansos, trabajaba 12 horas continuas y en algún momento el minero también se enfermaba y lograba deteriorar su salud estando en un lugar húmedo ¿cómo decimos? Húmedo y caliente que le otorgaba, le puede ir a un lugar frío, eso le generaba lo que era la tuberculosis. Entonces, vamos a ver nosotros un movimiento obrero en este contexto a través de la FSTMB, ¿ya? Que significa la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que demandaba la nacionalización, ¿sí? La nacionalización de las minas. Entonces, Víctor Paz Estensoro, en la mina Catavi, en la mina Siglo XX, el 31 de octubre del año 52, va a establecer lo que es la nacionalización de las minas, firmando un decreto, ¿sí? Donde se traspasaba todas las minas de estos potentados mineros a lo que es el país, ¿sí? Se traspasaba al país para que el país pueda manejar y administrar estas minas y de esa forma estas minas pasen a administración del Estado y el Estado se haga cargo de poder pagar a los mineros un salario, darles descansos, 8 horas de trabajo, tal como se ve en una normalidad, ¿no? Dentro de la funcionalidad del trabajador. Muy bien. 31 de octubre de 1952. Y no vamos a olvidar estas fechas, ¿ya? Volvemos a recordar del sufragio universal, 24 de junio de 1952. En la nacionalización de las minas, 31 de octubre de 1952. Tenemos la reforma agraria el 2 de agosto de 1953, ¿sí? Esto se va a dar en Ucureña, en Cochabamba, y se va a firmar el decreto de la reforma agraria que establecía a partir de lo que era la ley de exvinculación, ¿no? Que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver que Víctor Paz Estensoro les va a dar las tierras a los indios, en esa época conocidos así, pero indígenas en este caso, ya a través de sus sindicatos y a través de sus comunidades, con la condición de que no fueran vendidas a título personal. Vale decir, si el presidente te daba una tierra, tú no podías vender esa tierra porque esa tierra era cedida por el Estado y había una
posibilidad de poder pasar en herencia a tus hijos, pero no vender a personas extrañas. Entonces, uno no se podía hacer rico o generar ingresos a partir de la venta de estas tierras que en realidad el Estado había garantizado para los indígenas o los campesinos de esa época. Y tenemos la reforma educativa establecida en el año 1953 también, ¿ya? Aquí el gobierno va a crear una Comisión Nacional de Reforma Educativa. En 120 días presenta la propuesta y recién ante demandas del magisterio en el año 1955 se promulga el Código de la Educación Boliviana, el primer código de nuestro país de educación, ¿ya? Este código dividió al sistema educativo en un ámbito urbano a cargo del Ministerio de Educación y otro en educación rural a cargo del recientemente creado Ministerio de Asuntos Campesinos. El código buscaba extender la educación a las mayorías y reorientar la educación hacia una educación técnica. Bueno, la situación en el caso de Víctor Paz Estenssoro para el proceso de la educación establecía que la educación tenía que ser netamente castellanizada, ¿sí? Podía haber escuelas en el campo, que eran las escuelas comunales, o escuelas en las ciudades, que mayormente se generaba todo este ámbito urbano que nosotros vemos actualmente. Entonces, la importancia de castellanizar al indio era como que modernizarlo desde la perspectiva de continuar con esto de la colonización, porque estos ya eran gobiernos totalmente neoliberales que establecían que el proceso educativo debía partir desde el idioma, entonces todo se empezaba a castellanizar. Entonces vamos a ver nosotros una expansión de lo que es el área educativa, ¿no? Dentro de lo que es la matrícula del área rural también, y que en algún momento muchos van a tener falencias porque había personas que no podía aprender a leer, escribir y dentro de un sistema memorístico generaba un proceso de educación fáctica, vale decir, una educación echada a perder dentro del entorno de poder aprovecharla al máximo, ¿no? Entonces, por esa misma razón, a veces no había una buena preparación de los profesores, a veces de repente en algún momento se reducían las clases escolares por el mismo hecho de que había muchos feriados implantados dentro del sistema educativo y eso generaba pérdida de tiempo. Entonces aquí es como que de repente el proceso educativo no fue tan factible porque el modelo planteado por Víctor Paz Estenssoro fallaba bastante a partir de lo que es la imposición del idioma en el proceso educativo. ¿Ya? Muy bien, ok. A ver, vamos a hacer unas preguntitas de esta última parte y luego vamos a hacer nuestro resumen de todo, ¿ya? Para que el día de mañana vayamos haciendo una pequeña prueba y saber cuánto hemos aprendido de esto, ¿está bien? Ok, a ver, les hago algunas preguntitas, ¿ya? Fecha en que se dio la Revolución Nacional. 1952. Fecha. 24 de junio, creo. Ya pues, ¿cómo es? 24 de junio. No. Junio, no. En octubre era, no me acuerdo la fecha. 9 de... No es octubre tampoco. Eso, 9 de abril de 1952. ¿Está bien? El 11 de abril ya se declara totalmente la revolución y la toma de poder del gobierno, donde ya se establece a Víctor Paz Estenssoro como presidente de la República. ¿Ya? ¿De qué año a qué año ha estado Víctor Paz Estenssoro en la presidencia? 1952. De 1956, de 1952 a 1956. Eso. ¿Después quién entra? Hernán Siles. ¿Hasta qué año? Hasta 1960. Eso. ¿Y después vuelve a entrar? Víctor Paz Estenssoro. Eso. ¿Hasta qué año? 1964. Eso, fácil, ¿no? Vamos poniendo 4, 4, 4. ¿Desde qué gobierno estamos con los 4 años? ¿Se acuerdan? ¿Quién estableció eso? A ver, ¿quién estableció la reforma constitucional donde se establece que la presidencia sea cada 4 años?
Ah, ¿cómo no se van a acordar? Pues? ¿Qué? Inmediata liberación y devolución del... Ok, voy a pensar que no estaban atentos y estaban distraídos. Andrés de Santa Cruz, ¿sí? Año 1836, ¿ya? ¿Ok? Entonces, desde esa época estamos con los cuatro años de presidencia, ¿no? ¿Y desde cuándo estamos con los 5 años de presidencia? ¿Saben ustedes? Eso sí deben saber. A ver. De las hordas terroristas de ¿Cómo es? que nos han atacado en octubre y noviembre. Nada, muchachos, ¿cómo no vas a saber historia? A ver. Oh. Ya, siguiente pregunta. Mencióname las reformas que se hicieron en esta Revolución Nacional. A ver, ¿qué pasó? A ver. A ver, vamos con Luis. ¿Estás ahí, Luis? De Luis no está. Daner. Le pedimos que respete la ley. Daner tampoco. Johnny. Pablo, Jimmy. A ver, dime, ¿cuáles fueron esas reformas que se dieron en la Revolución Nacional? ¿Cómo es? A ver. ¿Puedo? A ver, dime, Kevin, a ver. La reforma agraria y la reforma educativa. ¿Qué más? Reforma agraria, reforma educativa. Después. Eso nomás me acuerdo, listo. Oh, ya pues. Reforma agraria, reforma educativa, nacionalización de Hidrocarburos. De las minas. eso, la nacionalización de las minas, ¿sí? ¿Voto? Universal. Eso, muy bien, voto universal. Eso no se van a olvidar, ya eso es clásico, no tenemos que saber eso en la historia. Ya 4 reformas en la época de la Revolución Nacional. Reforma agraria, reforma educativa, voto universal y nacionalización de las minas. Muy bien, ¿ya? Entonces ahí tenemos nosotros ese proceso, ¿ok? Muy bien, entonces vamos con nuestro resumen. Ya habíamos empezado la otra vez con los presidentes de los conservadores, ¿no? Habíamos visto las fases de la historia de Bolivia y habíamos visto que son 3 fases, ¿no? La primera fase hasta 1935, desde el nacimiento de la República. La segunda fase hasta 1952, ¿sí? Y la tercera fase hasta nuestros días. Y habíamos visto los que estaban en el periodo conservador, ¿no? En ese tiempo. Hasta ahí estábamos bien. Muy bien. Ok. Entonces, ¿dónde estamos? A ver. Aquí están ustedes. Y vamos a seguir haciendo nuestro resumen porque nos conviene tener todo bien claro, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ok, estoy con esto. Perfecto. Ya, muy bien. Ustedes también me van a ayudar, pues, porque yo no solito no veo, yo sí sé, pero ustedes no saben. Entonces es importante que empecemos a realizar el resumen todos, ¿ya? Muy bien. Ok. Nos falta aquí antecediendo a esto, ¿ya? Antecediendo a esto. Eso. Tenemos el nacimiento de nuestra república. ¿Qué año? Digo la fecha. 95. La fecha. ¿Fecha? 6 de agosto. Ah, ya me parecía extraño que no conozcan. ¿De? 1825. Eso, muy bien. 6 de agosto de 1825. Eso. Ya.
Entonces va a ser nuestra república el 6 de agosto de 1825 y lo primero que nos vamos a tomar en cuenta es el acta de la independencia. De la independencia. Este fue, ¿cómo decimos nosotros? Fue realizada por, ¿quién fue el representante de Simón Bolívar en Bolivia? A ver. ¿Cómo es? ¿Quién fue? El representante de Bolívar en Bolivia, que todavía a veces se llamaba República de Bolívar, y el que le pone el nombre a la capital de Bolivia. A ver. ¿Cómo es? ¿Antonio? José. Eso, Antonio José de Sucre, ¿no? Ok, muy bien. Ya. Luego vamos a ver la primera constitución, ¿ya? Ay, perdón, mi letra. Primera constitución. 1825 también, ¿sí? Ok. En esta constitución indica, ¿ya? Que nuestro país, ¿ya? Que el territorio de Charcas se llamaría República de Bolívar, ¿ya? Con 5 departamentos. Acá tenemos 5 departamentos: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y ¿qué más me falta? Santa Cruz. Eso, Santa Cruz, muy bien. Y la creación de un nuevo departamento. ¿Cuál es este? ¿Qué creen? A ver. ¿Qué departamento será? Oruro. Antes Oruro le pertenecía a Cochabamba, no era como provincia de Cochabamba. Bueno, en el caso de Antonio José de Sucre se para, ¿ya? La creación de los 4 poderes, ¿sí? Y tenemos ahí el poder legislativo. Vamos a ponerle puntitos para que no sea quencoso, ¿ya? Legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Eso es básico, ¿verdad? Eso es necesario saber, ¿ya? Entonces ahí nosotros teníamos eso, ¿ya? Ya después vamos a tener la reforma constitucional, ¿sí? En 1826, ¿ya? Cambiando a República de Bolivia, perdón. Era como República de Bolívar, ahora cambió República de Bolivia, ¿ya? Y ya tendría 6 departamentos, ¿ya? Con 6 departamentos. Muy bien, ¿ya? Luego tenemos a Andrés de Santa Cruz, ¿ya? Andrés de Santa Cruz va a ser la reforma de la Constitución, ¿sí? Reforma constitucional en 1831. ¿Ok? 1831. Acá va a establece los códigos, ¿ya? En este caso, dentro de nuestro país, el Código Civil, Penal, después mercantil, de minería y procedimental, ¿ya? Entonces ahí establece eso, ¿ok?
Ya, lo que nos olvidábamos nosotros acá es, no sé, a ver si ustedes me hacen recuerdo. En 1825 se establece que Charcas se llamaría República de Bolívar con 5 departamentos. ¿Qué más pasa en 1825? A ver, ¿qué más se va a crear? Eso me estoy olvidando, ¿ven? Se crea, ¿qué más falta? A ver. Se crea La bandera y el escudo. eso, los símbolos patrios, ¿no? Los símbolos patrios. La bandera y el escudo. Eso, muy bien. Eso no estamos olvidando ahí, ¿no? Porque de cómo vamos a saber cuándo se ha creado si no lo ponemos, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a poner en cuenta eso. ¿Ya? También el Andrés de Santa Cruz, acá le pondremos reforma constitucional por Andrés de Santa Cruz. Cuidado, no nos olvidemos, ¿ya? Eso, muy bien. También Andrés de Santa Cruz funda, vamos a hacer, funda la Confederación Perú-Boliviana. ¿Sí? ¿Por qué quería hacer esta confederación? ¿Se acuerdan? ¿Por qué quería hacer? A ver. ¿Para qué quería hacer la confederación? Ya pues. Para anexar el territorio ¿a dónde? ¿Cómo se llamaba el gobierno de Simón Bolívar? A ver, muchachos. ¿Qué? ¿Cómo es? A ver, repetímelo. Gran Colombia. Eso, a la Gran Colombia. Pero no se pudo, ¿ya? Pues los chilenos derrotaron a esta confederación en la batalla de Yungay en 1939. Y ahí, hasta ahí duró esta confederación supuesta, ¿ya? Que habíamos visto nosotros en la historia de nuestro país. ¿Ya? Luego vamos a tener el caudillismo, ¿ya? Y tenemos lo siguiente, ¿ya? Caudillista es aquella persona militar que peleó en la independencia y se hizo presidente de la República de Bolivia. Manuel Isidoro Belzu. ¿En qué años? 1848 a 1855. Después tenemos a José María Linares. Aquí, ahí al otro lado. Ya, José María Linares, de 1857 hasta 1864. Después tenemos a Mariano Melgarejo. Este lo tenemos desde 1864 a 1870. Estos son caudillistas, ¿ya? Y claro, habíamos establecido nosotros, ¿no? Estos gobiernos como gobiernos militares, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Después ya vamos a entrar lo que es a estos gobiernos, que, bueno, las fases de la historia que ya se va a marcar prácticamente, que vimos la otra vez. Luego tenemos a estos gobiernos que son los gobiernos conservadores, ¿sí? Eso ya hemos ido viendo, ¿ya? Y vamos a tener la Guerra del Pacífico.
Años. Años. 1879 a 1883. Eso. Ya, pero Bolivia se retira. ¿En qué año? 1882. Perfecto. ¿Por qué se retira Bolivia el año 1882? A ver, ¿por qué se retira? Ya ves, ¿por qué creen que se retira Bolivia de la Guerra del Pacífico en el año 1882 y Perú sigue luchando hasta 1883? Porque Bolivia ya no tenía armamento, ya no tenía soldados, no sé, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué se explotaba aquí? ¿Cuál fue el motivo? El guano y el salitre. Eso, la explotación del guano y el salitre. Eso, muy bien. Luego vemos bueno, esto va a ser contra Chile. Luego tenemos la guerra del Acre. Bueno, antes de ver la guerra del Acre, ¿no? Nosotros vamos a tratar de enfatizar en este aspecto. Ya. Ya, tenemos los gobiernos liberales. ¿Ya? Acá tenemos a José Manuel Pando. ¿Ya? Entre 1899 a 1904. Tenemos a Ismael Montes. ¿Ya? Entre 1904 a 1909. Ya, después tenemos a Eliodoro Camacho. Eliodoro Camacho, ¿ya? No, perdón, Eliodoro Villazón, no es Camacho. Camacho es Villazón, ¿ya? Eliodoro Villazón. Desde 1909 a 1913. ¿Ya? Ismael Montes otra vez. Entre los años 1913 a 1917. Y finalmente está José Gutiérrez Guerra. Este va a estar desde 1917 a 1920. Estos son los gobiernos liberales entre 1899 y 1920. Y aquí vamos a tener una guerra. Aquí tenemos la guerra del Acre. Años. 1899 a 1903. Eso. Esta es por el Acre. Perdiendo, ¿cuánto les he dicho? 91.000 kilómetros cuadrados. Eso. Kilómetros cuadrados. Muy bien. Esto va a ser contra ¿qué país? Brasil. Eso. En 1903 se firma el Tratado de Petrópolis. Muy bien. Eso, ya. Ahí tenemos nosotros. Esta es la guerra que se dio en estos gobiernos, ¿no? Luego vamos a tener a los gobiernos republicanos. Sí, empezamos con la Junta
de gobierno. Esta estaba compuesta por Bautista Saavedra, José María Escalier y Manuel Ramírez. Esto tenemos entre los años 1920 a 1921, hasta llamar a elecciones y elegir un nuevo presidente. Y en este caso le toca a Bautista Saavedra. Este va a estar entre el año 1921 a 1925. Después tenemos a Felipe II Guzmán. Felipe II Guzmán, 1925 al año 1926. Después tenemos a Hernando Siles. Este es el papá de Hernán Siles Suazo. ¿Sí? Vamos a tener a Hernando Siles en 1926 hasta 1930. Después vamos a tener a Carlos Blanco Galindo, de 1930 a 1931. Después tenemos a Daniel Salamanca. Este ya va a estar en una de las guerras que vamos a ver a continuación. Ya, Daniel Salamanca, de 1931 y 1934. Y terminamos con José Luis Tejada Sorzano. Eso siempre hay que, no es difícil, hay que ir recordando sus nombres, pues complicadito un poco porque es historia, pues ¿qué se va a hacer, no? José Luis Tejada Sorzano. Este va a estar entre 1934 y 1936. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una guerra que se dio, la guerra del Chaco, ¿sí? Años de la guerra del Chaco. 1932 a 1935. Eso, 1932 a 1935, ¿sí? ¿Cuánto perdimos? ¿Se perdió? 120,000. Eso. 120,000 kilómetros cuadrados. Esto fue contra Paraguay. Muy bien, Paraguay. Eso. Esa fue la única guerra que no perdimos mucho, ¿no? Eso habíamos indicado anteriormente, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok. A ver, un ratito. Esto, muy bien. Bueno, hemos visto a los varones del estaño. Bueno, hemos visto también ¿qué se llama? Sí, a los varones del estaño, ¿no? Les había contado esto, ¿ya? Con la Salvadora y demás, ¿no? Ya que habíamos visto, creo que lo vimos en el otro resumen. A ver, vamos a tratar de reducir esta letra para que no sea tan grande, porque esto van a tenerlo ustedes también en el Classroom, ¿no? Por eso estamos haciendo el resumen, ¿ya? Porque nos interesa mucho. Ahí voy a buscar mi otro resumen, creo que eso hablamos también. No está aquí tampoco está. Eso acabamos de hablar acá. No, este es del voto sensual. Ya, bueno, entonces completaremos el resumen con esto, los varones del estaño. Muy bien. Ok. Para exponer notas con connotación conspirativa, incitando a que se desconozcan los resultados electorales. Ya, habíamos hablado de la Salvadora de Patiño, que explotaba estaño, y aquí esto es más que todo relacionado primordialmente a lo que es la tesis de Pulacayo, ¿no? Que va a dar paso a la Revolución Nacional, ¿ya?
Pero antes de esto, veamos quiénes eran los varones del estaño, ¿ya? Ah, nos faltó algo también. No me ayudan ustedes. Varones del estaño, ¿cómo se llamaban? Ok, Simón. Simón y Patiño, José Yaramayo. Eso, Simón y Patiño, Mauricio Hochschild y Víctor, ay, ya me olvidé su otro nombre. Ah, es Aramayo. Carlos Víctor Aramayo, ¿ya? Estos van a estar desde 1900 hasta 1952, ¿ya? Como potentados. En realidad no van a estar todo ese tiempo, ¿no? Obviamente, porque Patiño va a morir mucho más antes. Ya Patiño muere el año 1947. Entonces ya no ve que las minas se apropie el Estado, ¿no? O sea, que medio que no se trauma con eso, ¿verdad? Él muere en un tren, ¿ya? Camino aquí a Bolivia, ¿no? En Argentina muere él, ¿ya? ¿Ok? Entonces acá tenemos al Simón, ese Simón. ¿Qué nos hemos olvidado nosotros? ¿Se acuerdan? No sé dónde está, por acá. Yo, mira, tanto hemos avanzado aquí. Chas. Eso, aquí nos hemos olvidado. Acá nos hemos olvidado, ¿sí? Aquí nos hemos olvidado de los patriarcas de La Plata. A ver, ¿quiénes son? A ver. Patriarcas de La Plata. Ahí están dos que son patriarcas de La Plata. Tenemos a Gregorio Pacheco, Aniceto Arce. ¿Y quién nos falta? José Avelino. Eso, José Avelino Aramayo, ¿no? Esto. ¿De cuándo a cuándo estaba La Plata en auge? 1872. ¿Cuándo? 1872, dice. ¿Hasta cuándo? 1895. Eso, muy bien. Ok, ahí estamos. Plata en auge entre el año 1872 al año 1895, ¿no? Y ahí bien estás. Así está bien, ahora sí ya está completo, porque nos habíamos olvidado de los patriarcas de La Plata. ¿Ya? Los varones del estaño, tenemos a estos y tenemos también al, ¿qué decimos nosotros? A este, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre, ¿ve? Que uno está viejo y no se acuerda. Vamos a buscarlo acá, no me acuerdo, este nombre que tenía este. El rey del caucho se llama este. El rey del caucho es Nicolás Suárez, ¿ya? Quien exportaba la goma, explotaba la goma. Entonces, este es el rey del caucho, ¿ya? Nicolás Suárez. Muy bien, ¿ya? Este funda una ciudad que se llama Cachuela Esperanza. ¿Ya? Va a fundar la ciudad Cachuela Esperanza. Muy bien, ahí sí ya tenemos completo. ¿Ya? Luego vamos a ver lo que es la Revolución Nacional. A nuestros 1900 a 1952, esto es de aquí. ¿Ves? Ay. Eso, ya no los vamos a borrar esto. Y tenemos la Revolución Nacional. Esto es fecha de la Revolución Nacional. 1952. Fecha.
9D. 9D. Ahí me quedo yo. 9 de abril de 1952. Se escuchó muy bien, muy bien. Ok, aquí ya vamos a tener un antecedente, que es esta, la tesis de Pulacayo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vamos a nosotros, ahí vamos a crear la Comibol también posteriormente, ¿ya? Después vamos a tener nosotros acá también, vamos a checar un poco esto para que entre todo esto, ¿ya? Ahí. Las reformas. Reformas, ¿ya? Reformas. Sí, y tenemos sufragio universal. ...24 de junio de 1952... ejecutado en 1956. Muy bien, ¿ya? Es el sufragio universal o el voto universal, ¿ya? Nacionalización de las minas. Nacionalización de las minas, ¿ya? Va a ser el 31 de octubre de 1952. La reforma agraria, 2 de agosto de 1953. Reforma educativa. ¿Sí? En el año 1952, ejecutada en 1955. Aquí se va a hacer el Código de Educación. Código de Educación. La primera reforma educativa que hubo. ¿Ya? Las últimas presidencias que vimos. ¿Quién fue primero? A ver. ¿Quién fue primero? Víctor Paz Tensoro. ¿De qué año a qué año? Eso está fácil. 1950. ¿Ah? 1956. Muy bien. Después tenemos a Hernán Siles. Siles Suazo. ¿Entre qué años? 1956 a 1960. Y finalmente otra vez a Víctor Paz Estenssoro. De 1960 a 1964. ¿Sí? Eso es todo lo que hemos visto. ¿Ves? Si tienes estos resúmenes, vas a poder repasar así a la rápida, ¿no? Porque muchas veces repasar por presentación es más complicado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí vamos a ver nosotros ya cuánto conocemos el día de mañana. Yo les voy a poner el resumen y las presentaciones en el Classroom, ¿ya? Para que ustedes tengan el material también y les pueda ayudar un poco más en sus repasos. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Hemos podido entender algo o nada? A ver. ¿Cómo es? ¿Qué dices, Jonathan? ¿Qué